Hey, muy buenas a todos, gente, sean bienvenidos a este nuevo video más. En esta ocasión les traigo un video muy interesante sobre Albion Online y en la modalidad de Hardcore Expedition de cómo tanquear los mapas de nivel 18. En esta ocasión les traigo el mapa de Demencia Maderera, nivel 18 en menos de 10 minutos. Lo hicimos exactamente en 7 minutos, pero incluso se puede llegar a hacer menos con esta ruta. Yo la he llegado a hacer como mínimo 5 minutos esta ruta, así que vamos a darle. Hey, hola, mi nombre es Weblade y te invito a mi canal de transmisiones en directo donde vamos a sortear 2 Mamuts Masterpiece el 16 de septiembre, 7 códigos de premio y 9 monturas Elite. Te espero en mi canal de transmisiones en directo en la plataforma morada, así me llamo Weblade. Así que, ¿qué esperas para entrar? Bueno chicos, para poder hacer este mapa lo que yo llevo es esta armadura. Es la masa del maestro, tiene generación de amenaza, vida máxima y duración de control de multitudes. Realmente lo importante es que tenga generación de amenaza y control de multitudes. La tercera habilidad puede ser salud máxima o tiempo de espera reducido. Si es una masa 5-4, 1800 de generación mínimo. Si es una masa 6-4, 2000 de generación o 1500 entre ese rango. Si es una 7-4, unos 1500. Y si es una 8-4 con 1000 ya es más que suficiente, ¿ok? Para que sepan cuánto generación de amenaza se necesita. Casco de soldado yo llevo 8-3, armadura de guardián, zapatos reales, el bastón malicioso llevo 8-4 y la capa 6-3, porque hay un capeo de beneficios de la capa. Recuerden que la capa reduce resistencia y control de multitudes de los mobs en 94 puntos y hay un capeo después del 6-3 y ya no reduce. Así que yo recomiendo 6-3, la verdad. Usamos el set de skin normal para esquipear los mobs, que es lanza, hábito real, chaqueta asesino, zapatos de espectro. Pociones voy a llevar poción de gigantismo, poción de fuego y poción de veneno. De comida yo voy a usar bocadillo de terreno para el mapa, siento que es mucho mejor. Te aguanta un básico más, te da un poquito más de seguridad al momento de tanquear. Y para el boss puedes utilizar tortilla o bocadillo. Para el boss voy a utilizar la masa en cubo con el cubo golpe amenazante W de runa, que así voy a tanquearlo yo. Se puede tanquear con reflex como si fuera un Guarda del Cuervo, pero en esta ocasión lo voy a tanquear así. Y pues tiene salud máxima, generación de amenaza y ritmo de tiempo de reducido. ¿Ok chicos? Importante, tienes que tener mínimo 17% de tiempo de espera reducido, si no, no vas a poder tanquear el boss con runa, no te va a dar el CD. ¿Cómo consigues esto? Lo puedes conseguir con un invocanieblas más tiempo de espera reducido en la masa, o lo puedes conseguir con un invocanieblas y tortillas, si es que no tienes tiempo de espera reducido en la masa. ¿Ok chicos? Importante saber eso, porque si no luego no te van a dar los CDs. O incluso lo puedes hacer con el mismo bastón malicioso, porque te da 8.7 y una tortilla 7.1. Podrías llegar a hacerlo sin ningún problema. Incluso con 7 plana, pero nunca lo he hecho con 7 plana porque no me dan los cálculos. Pero bueno, también se puede hacer. Y bueno, vamos a comenzar con este videito. Lo hicimos en 7 minutos el Demencia, así que adelante. Bueno chicos, ya estamos aquí dentro del mapa de Demencia Maderera. Vamos a comer el bocadillo, como les digo, yo uso bocadillo porque siento que es más seguro así. Vamos a comenzar llamando a las ratas de abajo y llamando a las ratas junto con el hachero. Vamos a contar todo, no importa que recibamos daño, lo importante es contar todo y darle una Q, porque luego los DPS van a hacer daño para aniquilar a las ratas y es importante eso, ¿no? Porque si no luego el agro se va a ir a los DPS. Aquí el giro te puede tirar Q sin ningún problema, te va a levantar. Y vamos a esperar que el daguero de ahí arriba, como ven, suba con el otro daguero. Vamos a llamar a este hachero. Y vamos a llamar a ese también, con un básico. Con presencia vamos a llamar a los 2 dagueros. Y vamos a irnos aquí al ladito del tronco, tiramos W. Y vamos a contar todo aquí a la derecha con botas. RD. Y básico QE. Simplemente es una pool básica, no es una pool muy difícil, no quería hacerlo más difícil en este video. Ya con 7 minutos es más que suficiente. Se puede hacer una mega pool como lo enseñé en otro video, pero la verdad es que no es necesario. Hay meses que incluso yo te puedo decir que hay muchas pools que no son necesarias, simplemente se hacen por pura vanidad. Vamos a ver, esta pool es una pool chiquita tradicional. Simplemente te acercas, tiras botas, tiras casco y tiras un básico y ya está lista la pool. Es importante siempre tirar los 4 básicos si no tienes capa de Bridwatch. Si tienes capa de Bridwatch no es importante, simplemente tirar la 2Q y la W.
Porque mucha gente me pregunta, Willblade, cuando tienes capa de Bridge solamente tiras W, ¿te ajusta el CD? Y sí, sí me ajusta. Entonces, muy bien. Como ven, mi healer es 8-4, pero igualmente me han curado healer 6-4, no hay ningún problema, incluso 5-4. Y luego les traeré cómo funciona el 5-4 para que lo tengan en cuenta y lo puedan usar en futuros mapas. Que el 5-4 también es muy bueno. Aquí con una poción de fuego voy a llamar a ese. Y voy a llamar con presencia al otro daguero, las ratas. Tiramos botas, tiramos R, casquito y una W directo. ¿Por qué? Porque no tenía la E. Vas a decir, Will, le troleaste un poquito, la verdad. Le voy a decir la verdad, troleé un poquito, pero también es bueno que sepan cómo se acomodan las pool cuando troleas, ¿eh? Es muy bueno saber eso. Sacando algo bueno de la troleada, ¿no? Y bueno, aquí como tengo capa, voy a tirar W directo y ya. Pero sí, en esa pool no tenía la E, no me había fijado, estaba hablando con el chat. Esto fue grabado en Twitch. Pero ahorita andamos en YouTube. Así que vamos a darle. Vamos a esperar a que este modcito venga, porque si te acercas vas a llamar a los demás y no vale la pena. Antes hacía esta pool, pero la verdad es que tarda mucho tiempo, no da buena plata ni fama, así que la verdad es que no vale la pena hacerlo. Llevamos 3 minutos apenas del mapa y ya estamos llegando al cofre. La verdad es que es una ruta rápida. Que mucha gente me pregunta, aparte del Demencia Madera, también hay otro mapa que puedas hacer el tiempo de 7 minutos. Y yo sí. Está el mapa de 3 hermanas, está el mapa de Predicando a los Muertos y lo hace súper rápido. Hay muchos mapas. Y bueno, ahí esta pool no la expliqué, pero realmente es lo mismo, ¿no? Te llegas, tiras botas, tiras la básico E, Q y así, ¿no? O sea, realmente todo siempre es lo mismo. Lo único que tienen que fijarse es cómo se hacen los timings. Realmente lo difícil del tanque no es hacer el básico Q, el básico E. Lo difícil del tanque es los timings, cómo hacer la pool, ¿no? Si de verdad te interesa cómo hacer la pool, estarías viendo atentamente este video. Me va a preguntar, Will, ¿este video cuánto lo grabaste? ¿Lo grabé hace ya hace un mes este video? Cuando realmente salió el diario el primer día. En ese tiempo todavía se sigue usando los zapatos de tenacidad, por eso es que van a ver que el healer lleva zapatos de tenacidad. Cambian algo, realmente no, o sea, es la perspectiva de tanque, no la perspectiva de healer ni de DPS. Pues realmente sigue siendo lo mismo, así que no se preocupen, porque me imagino que van a haber comentarios de que Will, tu healer lleva zapatos de tenacidad, todavía se usan, no, ya no se usan, se usan zapatos de espectro, ¿no? Pero hay que tener eso en cuenta, ¿no? Bueno chicos, una vez llegado al boss, tenemos aquí la runa. Ya les expliqué que tienen que tener como mínimo 17% de tiempo de espera reducido para hacer este boss con runa. Y vamos a comenzarlo con una R y botas. Una E, una Q para mantener el agro. Y así está tranquilito, ¿no? Así que digo, ¿no? Importante los 17% de tiempo de espera reducido para que la runa te excede. Aquí tenemos una R y una Q. Y una W para los barriles. Lo importante porque los barriles hacen one shot a los DPS. La rotación es simple, simplemente cuando tengas la E en una rotación, tira la E. Y cuando no tengas la E, te dejas darte un básico y una D. Es como cuando tanqueas con reflex. Aquí lo mismo, tiramos una R. Aquí yo voy a tirar una E para que me dé 2 habilidades con la E puesta, ¿no? Y aquí tiramos la runa. Siempre me va a dar tiempo con el 7% de tiempo de espera reducido. Incluso cuando sepas, vas a decir, ¿cuándo salen los barriles? Siempre que tenga la runa, salen los barriles. Un segundo después o 2 segundos después. Tiramos la R. Lo mismo, tiramos runa. Y aquí tiramos la E. Es realmente muy fácil. Simplemente tienes que saberte las rotaciones. Aquí vamos a tirar otra runa más. Ahí está. Tiramos la R. Aquí me dejo dar un hit. Y aquí cuando vea que me va a tirar otro hit, tiro otro casco. En esta ocasión no lo tiró, pero bueno, se puso a tirar otras habilidades. Pero bueno, como les digo, ¿no? Siempre es un básico defensivo. Ay, aquí fallé las botas. Uy, eso salió mal para el video, ¿eh? Pero bueno, sí, es básico defensivo. Como si estuvieras tanqueando el boss con reflex. Y ya, se acabó. 7 minutos el mapa. Espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse, darle like y hasta la próxima. Bye bye.